Seguramente ya conozcas la anécdota de cómo el público salió corriendo cuando se realizó la primera proyección de cine de la historia y la gente pensó que esa máquina a vapor que iba hacia ellos era real. Pero poco se habla sobre quiénes eran las personas que estuvieron presentes ese día. Uno de ellos, por supuesto, era Georges Méliès, señor Francis, quien luego fue uno de los directores de cine más importantes de la historia. Y otro importante caballero que estuvo en ese momento fue el señor León Gaumont. señor Francis. Y sí, es por este personaje que la famosa sala de cine en la ciudad de Buenos Aires lleva ese nombre, ya que fue un empresario y productor de cine que ya veremos qué tan justo es su nivel de reconocimiento. Pero no estamos en este video para hablar de él, sino de su secretaria, también presente ese día, Alice Guy Blaché. Señor Francis. ¿Y por qué es importante esta mujer? Pues porque es la primera directora de cine de ficción de la historia, la primera y creadora del puesto de productora ejecutiva en el cine, la primera en grabar películas con sonido, fue la directora de la primera película considerada una superproducción, la primera en hablar de feminismo y roles de género en el cine 50 años antes de que se inventara el concepto roles de género, la primera en mostrar un beso lésbico en uno de sus films, creadora e innovadora en varios efectos especiales como la doble exposición del negativo y filmar secuencias en retroceso. La primera película con un reparto íntegramente compuesto por actores afroamericanos es obra suya. Fue la primera persona en vivir íntegramente de su trabajo en el cine. Grabó más de 600 películas, westerns, comedias, dramas, ciencia ficción, de todo. Y entonces, dicho todo lo anterior, ¿por qué cuando se habla de los creadores del cine no se la menciona? Siempre se habla en documentales de los hermanos Lumière, el mencionado Méliès, Edison, Porter, pero muy poco se menciona a Alice. Y sí, lamentablemente, esto se debe a una fuerte presencia de machismo y misoginia de la época que ha invisibilizado el impresionante aporte de esta mujer por, precisamente, mujer. Así que conozcamos un poco de su vida. Alice nació el 1 de julio de 1873 en París. Quinta hija de un editor y dueño de una cadena de librerías que nunca le mostró demasiado afecto debido a que suponía que la pequeña era fruto de una aventura extramatrimonial de su esposa. Una vez falleció su padre, Alice comenzó a estudiar lo que para esa época era considerado una carrera perfecta para las mujeres, mecanógrafa y taquígrafa. Gracias a ello comenzó a trabajar en la Compañía General de Fotografía de Max Richard, quien luego sería comprada por el señor Gaumont y Alice pasaría a ser la secretaria de este último. Por ese entonces la compañía de Gaumont solo se dedicaba a la fabricación de equipos de fotografía hasta que, como ya contamos al comienzo del video, fueron invitados a la proyección de los hermanos Lumière. Alice intentó convencer a Gaumont de las posibilidades de aquel invento, pero el empresario decidió que lo mejor era seguir con su empresa tal y como venían haciendo. Sin embargo, finalmente cedió y creó una división dedicada a la producción cinematográfica a cargo de su secretaria, con la condición de que siguiera ejerciendo ambos roles. Durante los años siguientes, Alice hizo multitud de películas, llegando incluso a hacer 2 por semana, y fue nombrada supervisora de los demás directores de la compañía. En 1896, en uno de sus primeros trabajos, Alice filma El Hada de los Repollos semanas antes de que Méliès entrara en el negocio del cine, lo que convierte a esta en la primera película de ficción de la historia. Entre 1902 y 1907 grabó más de 100 fonoesferas, un formato que permitía sincronizar imagen con un audio pregrabado, creando las primeras películas sonoras de la historia. Por desgracia, muchas de estas fonoesferas se han perdido, pero se tiene constancia de ellas por cartas, periódicos y libros de la época. En 1906 realiza Nacimiento, Vida y Muerte de Cristo, de media hora de duración, con 25 decorados y más de 300 extras, algo poco común en la época, lo que la convierte en la primera superproducción del cine. Y luego de ello realiza Consecuencias del Feminismo, una cinta en la que se ve a mujeres comportándose con el rol social de la época atribuido a los hombres y viceversa. Es decir, hombres que se encargan de las tareas del hogar y el cuidado de sus hijos, mientras que las mujeres tienen una personalidad más seria, violenta y dominante en la pareja, con una actitud pasiva en los quehaceres cotidianos. Repito el año 1906. El concepto de roles de género fue acuñado por el psicólogo John Money en 1955. Realmente Alice
es lo que uno diría una adelantada a su época. Al año siguiente se casa con Herbert Blaché, operador de cámara y encargado de dirigir las filiales de Gaumont en Alemania e Inglaterra. Luego se mudan a Estados Unidos, ya que Gaumont quería expandir su compañía a ese país, y como era algo común en las mujeres casadas, Alice dejó su trabajo para dedicarse a labores del hogar, una paradoja irónica teniendo en cuenta la obra de la que hablamos anteriormente. Pero en 1910 convence a su marido de fundar juntos la productora Solax Company, rebautizada Blaché Features en 1913, en la que la cineasta grabó multitud de cintas de los más variados géneros. Un estudio que cobró tal relevancia que incluso se alquilaban a productoras como Paramount, Fox y Universal. Aunque la alegría duró solo algunos años. El señor Blaché engañó a Alice con una actriz, lo que acabó en un tormentoso divorcio que arruinó su vida y la obligó a volver a Francia en 1922. A partir de entonces, Alice nunca más filmó una película. Ya retirada, brindó una entrevista reflexionando sobre su experiencia. En Francia, mientras una mujer esté, como se dice, en su lugar, no recibe ningún reproche, pero si asume y ejerce las prerrogativas asignadas a sus hermanos se la mira mal. La actitud hacia las mujeres en Estados Unidos es muy distinta. Alice había encontrado una oportunidad de oro en Norteamérica para aprovechar su talento y tener una vida exitosa, pero tuvo que dejar ese camino atrás, y así dos hombres que se convirtieron en importantes empresarios gracias a su labor, una vez lograron su cometido se deshicieron de ella y dejaron que su nombre se desvaneciera de la historia. El propio Gaumont publicó sus memorias en 1930, situando la fundación de su empresa en 1907, ninguneando directamente todo el aporte y trabajo previo realizado por la cineasta durante años. Y como si no fuera poco, varios libros de historia han decidido reducir el rol de Alice como su mera secretaria con quien tenía una supuesta aventura. Por suerte, en 1953 se la distinguió con la Legión de Honor, la mayor distinción que otorga el gobierno francés, y en 1964, y con 91 años de edad, Alice volvió a Estados Unidos con sus hijas para intentar reivindicar su labor buscando las películas en las que trabajó para armar su filmografía, pero las pocas que apenas pudo encontrar no solo no tenían su nombre, sino que algunas hasta estaban atribuidas a otros cineastas, es decir, directamente decían que las habían hecho otras personas, sobre todo dos señores, Gaumont y Blaché. Y repito, eso que fueron las pocas películas que pudo encontrar de las cientos que hizo. Alice murió a los 95 años en Estados Unidos en una residencia de ancianos en completo anonimato. Una mujer que dedicó la primera mitad de su vida a revolucionar el cine y la otra mitad luchando porque su nombre apareciese en la historia con la reivindicación que se merece. Pero su muerte no fue titular de ningún diario.